¡Espera! ¡Nos atacan por todas partes! ¡El enemigo está aquí! ¡Pero yo tengo la fuerza! ¡Vamos por ahí! ¡Muere! ¡Muere! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Ay! ¡Ay! Pues para ser realidad virtual me ha dolido, ¿eh? Bienvenidos a Oh My Games, el programa en el que te vamos a contar cosas de tus videojuegos favoritos que no sabías. En el mundo del entretenimiento siempre ha existido una carrera de fondo por ofrecernos experiencias cada vez más realistas y por ello la apuesta por tener mejores gráficos, mayor resolución y mejor rendimiento siempre ha estado ahí. Y ya si podemos disfrutar de experiencias de juego con historias totalmente inmersivas, pues es ideal. Por ello, hoy vamos a hablar de dispositivos de realidad virtual y 3D y periféricos de realidad aumentada. Y aunque esto os parezca algo actual, no es así. Encontramos el germen de todo esto en los videojuegos en los años 80, pero los primeros experimentos con realidad virtual datan de los años 60. En 1982, en los salones arcade apareció por primera vez una máquina lanzada por Sega que ofrecía una experiencia de juego inmersiva. Se llamaba Sub-Rock 3D y en realidad se trataba de un juego estereoscópico. Debíamos mirar por un visor como el de un submarino y para ofrecer una sensación más realista tenía asas para agarrarse. Disponía de unos discos opacos internos con aberturas transparentes entre el monitor y el visor, que ayudaban a alternar la visión en un ojo y otro alternativamente. Esto producía una sensación virtual de estar metido en el juego de batallas marítimas, aunque de una forma muy rudimentaria. Tan solo un año más tarde aparece el primer periférico estereoscópico de realidad virtual. Se llamó 3D Imager y era un dispositivo para la videoconsola de sobremesa Vectrex. Eran una especie de gafas que se ponían en la cabeza y se enganchaban con unas cintas. El mecanismo era muy básico, un disco que rotaba frente a nuestros ojos produciendo esa sensación de realidad de lo que veíamos en la tele. Se trata de una rareza que no llegó a mucho, pues la videoconsola solo se distribuyó durante 2 años. Durante los años 80 tuvimos todo tipo de dispositivos de realidad virtual y experimentos que lo único que hicieron fue hypearnos por tener experiencias de juego cada vez más realistas. Pero lo cierto es que ninguno llegó a tener relevancia en el mercado hasta que llegaron las Segascope. Estas gafas 3D fueron una de las muchas que se lanzaron al mercado en aquellos años para ofrecer experiencias 3D, pero a diferencia de las que pudimos disfrutar en Atari 2600, CBS ColecoVision, Intellivision o Vectrex, se vendieron oficialmente en nuestro país y lograron cierta relevancia. Sega las lanzó al mercado en 1987, eso sí, a precio de lujo. Y no era para menos, la tecnología que incluía era absolutamente innovadora. Ya nos podíamos olvidar de los discos giratorios para pasar a unos gráficos en 3D a todo color y con tecnología de obturación LCD en las propias gafas. Se conectaban a la Master System y se reconocían al momento. La única pega es que no todos los títulos para esta plataforma eran compatibles, por lo que el catálogo estaba bastante limitado. No os asustéis por el parpadeo de la imagen, vuestra pantalla no se ha roto. Con este truco se conseguía la sensación de profundidad. Nintendo no se iba a quedar atrás en la carrera de la realidad virtual, por lo que NES también tuvo las suyas compitiendo contra las de Master System. Pero las de Sega fueron más icónicas y contaban con un componente tecnológico más sofisticado que ya eran, hace más de 25 años, bastante similares a los sistemas tridimensionales que disfrutamos actualmente, tanto en los cines como en los videojuegos. Estas gafas tuvieron una lista de juegos muy interesante y que contaba con nombres como OutRun 3D, Space Harrier, Missile Defense 3D o Zaxxon 3D.
Se trataban de versiones domésticas de recreativas de éxito en aquellos años y que se podían jugar tanto de manera normal como en 3D, dependiendo de si la consola detectaba las gafas conectadas. Lo que nos puede llegar a gustar un buen periférico a los que jugamos no tiene precio. Es por esto que Sega decidió seguir sacándole partido a la fiebre del 3D. Algunos de estos títulos se podían utilizar no solo con las gafas 3D, sino también con una pistola para apuntar mejor y más rápidamente a los enemigos que nos atacaban durante la partida. Only on the Sega system. Sega, the challenge will always be there. No todos los experimentos de grandes compañías en torno a la realidad virtual llegaron a buen puerto. De hecho, hubo muchos dispositivos y periféricos que nunca llegaron a comercializarse, como por ejemplo la Sega VR del año 93 o las gafas de realidad virtual Atari Jaguar VR. Y si en los años 80 habíamos sembrado la semillita y el interés por la realidad virtual, en los años 90 empezamos a recoger sus frutos. Pero cuidado, no todos los dispositivos consiguieron convencer al público. ¿Por qué no hacer una consola portátil, autosuficiente y de realidad virtual? A simple vista la idea podía parecer buena, pero como siempre la tecnología en estos procesos de desarrollo es la clave. Nintendo quería hacer una consola de realidad virtual con estas características y además barata, para competir con los sistemas tan costosos que había en la época. Como os podéis imaginar, su lanzamiento fue un desastre. Nintendo Virtual Boy salió a la venta en 1995 en Japón y Estados Unidos y nunca llegó a Europa oficialmente. Fue un completo fracaso y a pesar de su nombre no se trataba de un sistema de realidad virtual, sino de una consola que nos ofrecía juegos en 3D gracias a dos pantallas que proyectaban una imagen en cada ojo. Además, la paleta de colores no existía y se servía del rojo y el negro para mostrar todos los elementos necesarios para pintar escenarios, personajes y demás. Y para colmo, su uso era cuanto menos ortopédico porque había que apoyar el visor en una mesa sobre unas patas que incorporaba y reclinarse sobre ellas para usarlas. Seguro que ha causado más de una contractura. A Virtual Boy nunca llegó un Zelda o un Super Mario y los juegos eran muy elementales. Entre otras cosas porque era necesario descansar cada 20 minutos para no sufrir una enorme fatiga visual por lo incómodo de su uso y sobre todo por la escasa variedad de colores en la pantalla. Eso sí, la sensación 3D de los juegos era excepcional y nunca fue superada por otra consola doméstica hasta la llegada de Nintendo 3DS en 2011. Mario Clash Wario, Virtual League Baseball o Galactic Pinball fueron algunos de los cartuchos que intentaron hacer de Virtual Boy un híbrido de sobremesa de la mítica Game Boy. Es obvio que el 3D y la realidad aumentada generaban interés, pero la tecnología que habíamos tenido hasta el momento no conseguía aportar nada nuevo a la experiencia de juego. Y después de fracasos como lo de Virtual Boy, las empresas no tenían muchas ganas de innovar y meterse en jaleos, y salieron cosas muy puntuales al mercado como las iWare VR para PC y poca cosa más. Y como lo de ponernos un armatoste en la cara parecía que no nos convencía nada, pusimos el foco de atención en las pantallas y las hicimos 3D. Avatar, la película de James Cameron estrenada en el año 2009, fue el punto de partida de la fiebre 3D en la que todavía vivimos hoy. Sony, creyendo que allí había un lugar en el que obtener ventaja frente a su competidor Microsoft, decidió llevar esa tecnología a los hogares con PlayStation 3. Juegos y películas ya podían disfrutarse en unas perfectas 3 dimensiones. El resultado fue la llegada de una avalancha de títulos, sobre todo de Sony, que aprovecharon las características 3D de muchos modelos de televisión que se empezaron a vender en aquellos años. Pudimos disfrutar de los encantos del 3D en juegos como Uncharted 3, MotorStorm Pacific Rift, Shadow of the Colossus HD,
Silent Hill Downpour, Resistance 3, Killzone 3, God of War, Gran Turismo 5 y 6, incluso Call of Duty Black Ops 1 y 2. Al final, esta apuesta por las 3D quedó, como en otras muchas ocasiones a lo largo de la historia de los videojuegos, en una simple moda que no cuajó, porque a pesar de ofrecer esa experiencia más realista e inmersiva, no era fundamental para jugar, y tampoco ofrecía mejoras sustanciales en la concepción misma de los videojuegos. Los periféricos de los años 80 y 90 no consiguieron convencer, y las televisiones en 3D tampoco. ¿Había que dejar morir la idea de la realidad virtual para centrarse en otra cosa? A simple vista parece que sí, pero siempre hay alguno que sigue luchando por lo que aparentemente es imposible. Pues al final resulta que no lo era tanto. Y los valientes luchadores fueron Oculus Rift, la primera empresa que decidió apostar de nuevo por una tecnología que parecía estar olvidada tras su primer fiasco hace más de 20 años. La realidad virtual no había cuajado por una limitación evidente de la tecnología disponible en aquellos años 90 del siglo pasado, pero ahora sí que tenían una segunda oportunidad. La empresa norteamericana Oculus consiguió recaudar en 2013 más de 75 millones de dólares en su campaña de crowdfunding, y eso les sirvió para crear un entorno alrededor del que otras compañías podían desarrollar productos basados en su realidad virtual. Se trata de una plataforma que funciona no solo como sistema operativo, sino que sirve de tienda para vender todo tipo de aplicaciones, juegos y demás. Su tecnología se basa en dos paneles OLED con una resolución entre ambos de 2160 x 1200 píxeles. Nos proporciona un ángulo de visión de 100 grados, pero gracias a los sensores de movimiento podemos experimentar una visión 360 grados. Eso sí, se trata de una tecnología no apta para todos los bolsillos. Las gafas en sí son caras y además necesitas de un ordenador muy potente para mover los juegos. La sensación de realidad es espectacular, pero nuestras manos no estarán incluidas en el juego a no ser que compremos los Oculus Touch. Podemos disfrutar de títulos como Crystal Rift o Eve Valkyrie. El boom de la realidad virtual también salpicó a grandes compañías tecnológicas como Samsung, que en 2014 decidió unir sus móviles a este nuevo mercado, y como producto de esta estrategia nacieron las Gear VR, las primeras gafas de realidad virtual que llegaban al mercado global con el ecosistema Oculus como referencia. Producto de ese lanzamiento, millones de jugadores pudieron tener acceso a sus primeras experiencias virtuales y de 3D a la vez, con juegos como Minecraft VR, Micro Machines VR, Dread Halls, Eve Gunjak, Wrath of Loki y por supuesto Lansen, una maravillosa aventura de Ash2, creadores de los soberbios Monument Valley 1 y 2. Gear VR de todas formas no son solo videojuegos, sino también experiencias realmente sorprendentes que nos permiten disfrutar de conciertos como si estuviésemos en directo, viajar a lugares lejanos o disfrutar de competiciones deportivas en primera línea. Oculus dio el primer paso, pero pronto aparecieron otros muchos proyectos de realidad virtual con grandes compañías detrás. A día de hoy es cierto que no es una tecnología asequible para todo el mundo, pero hay que reconocer que los videojuegos en VR son muy impresionantes. Los afortunados pueden vivir experiencias que en la vida real rara vez podemos experimentar. PlayStation VR es uno de esos proyectos que han sabido llevar la realidad virtual a buen puerto. Sony lanzó estas gafas en 2016 para su videoconsola PlayStation 4 y 4 Pro. Antes de salir al mercado, este dispositivo tuvo un largo proceso de desarrollo bajo el nombre Project Morpheus.
Teniendo en cuenta su precio, podemos considerar que PlayStation VR ha sido un éxito en ventas. Además, desde su fecha de lanzamiento se presentaron numerosos juegos y a día de hoy varios estudios producen títulos para esta tecnología. La clave de la realidad virtual es que te hace sentir cosas que de otra manera no puedes experimentar, y en esto PlayStation VR es de las mejores, gracias a su cámara y sus mandos Move con sensor de movimiento. Tiene una resolución real de 960 x 1080 píxeles, pero es más que suficiente para ver las cosas con un realismo impactante. La falta de consumo de realidad virtual como tecnología a menudo es por ignorancia. Se suele creer que la mayor parte de los títulos son minijuegos, pero la PlayStation VR cuenta con juegazos como Resident Evil 7, Farpoint o Star Wars Battlefront VR Experience. Por último, las HTC Vive son otra opción muy recomendable para disfrutar de la mejor realidad virtual. Su tecnología es muy parecida a las PlayStation VR, aunque el movimiento de nuestro cuerpo en el juego es mucho más fluido. En este caso también necesitaremos de un PC potente para mover sus títulos, además de una gran área despejada para poder caminar por el espacio virtual de los juegos. Pero no podemos ponerle pegas a la sensación de realidad del movimiento de las manos en el juego. Lo natural es que resultan sus movimientos y lo bien implementados que están los controles en cada juego. Si queréis disfrutar de la realidad virtual que nos propone HTC, os recomiendo probarla con títulos como Audio Shield, Chronos o Arizona Sunshine. Con esto terminamos nuestro repaso por la realidad virtual y el 3D. Espero que os haya gustado, pero cuidado, no os quedéis atrapados en este juego. Si queréis saber más podéis seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo de Oh My Games.